Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Les doy la bienvenida a nuestra reunión de todos los jueves, Encuentro con Jesús. Seguimos compartiendo el mensaje virtualmente, pero estoy muy contenta porque ya dentro de muy poco estaremos unidos, juntos y unánimes. Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por disponer su tiempo para escuchar la palabra de Dios, para adorarlo y para alabarlo. Y para empezar esta enseñanza, quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 33 y 34. Y leemos la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: también diserto sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hísopo, que nace en la pared. Asimismo diserto sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Amén. Sabemos que fue muy grande la sabiduría que Dios depositó en Salomón, porque Dios le dio sabiduría e inteligencia sobre todas las cosas, ¿sí? No solamente le dio esa sabiduría para poderle hablar al corazón del hombre, sino también para sabiduría sobre los árboles, sobre los reptiles, sobre las aves, sobre los peces, ¿sí? Y sabemos también que Salomón supo pedir, porque Salomón, en vez de pedir riquezas, cosas materiales, él le pidió a Dios sabiduría. Yo quiero esa sabiduría que tiene Salomón. Espero que tú también la desees. Esta tarde te invito de que pidamos a Dios más sabiduría e inteligencia, porque la sabiduría humana no nos ayuda a resolver cosas. Es mejor la sabiduría de Dios que la sabiduría humana. Continuemos con la alabanza y la adoración. Espero que dispongan sus corazones para que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer de ustedes lo que Él quiera. Y más adelante estaremos compartiendo la palabra, que la estará llevando el pastor Mauricio Gil. Gracias. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa
Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. ¿Cómo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Que sin merecer dio su sangre carmesí. Ni las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que anhelo ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí. Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario. Con su sangre Él me ha lavado, con su poder Él me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo en mí.
Mi amado hermano, mi amada hermana, muy buenas tardes. Dios le bendiga, Dios le guarde. Les saludo desde su grupo de oración Encuentro con Jesús, su pastor y amigo Mauricio Gil, pidiendo al Señor que traiga sobre su vida, sobre su familia y sobre todo lo que usted tiene, una bendición muy especial. Hoy quiero darle la bienvenida y antes de comenzar quisiera que oráramos un instante para estar en la presencia de nuestro amado Dios y Padre Celestial. Entonces yo le invito a que ahí donde usted esté, por favor cierre sus ojos, vamos a orar un instante. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Señor, hoy queremos darte gracias porque es por tu gracia que estamos aquí, Señor. No se trata de quien quiere ni de quien corre, se trata de quien tú tienes misericordia, Señor. Y por tu gracia, Señor, hoy estamos aquí. Es por tu gracia, Señor, que estamos nosotros aquí unidos, Señor. Es por tu gracia, Señor, que podemos vernos, Señor, aún a la distancia, Señor. Es por tu gracia, Señor, que todas las cosas son permitidas para bien, Señor. Por eso, Señor, en esta tarde, Señor, te invitamos a este tiempo, a este momento, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú vengas y tomes control de este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos delante de tu presencia, Señor, nuestra vida. Pongo delante de ti mi vida, pongo delante de ti la vida de cada persona que va a oír este mensaje, que nos va a ver a través de las redes sociales, Señor. Y te pido, amado Espíritu de Dios, que traigas una bendición sobrenatural a nuestras vidas y que en todo lo que hagamos, Señor amado, que esta palabra vaya direccionada a cumplir el propósito tuyo en nuestras vidas. Te doy gracias por esta palabra y te pido que tú nos bendigas a través de ella. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Mi hermano, mi hermana, muy buenas tardes. Yo le quiero invitar a que por favor, por un instante, tome su Biblia y vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 21 y versículo 22. Le repito la cita. Libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versos 21 y 22. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, así dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como por Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Cuando empezamos a hablar de este tema, viene una palabra a mi mente y una frase y me llama la atención y por eso quisimos darle este nombre a esta predicación y la frase es vida y muerte. Entonces quisimos darle un título que tuviese que ver con esa frase, con esas dos palabras. Entonces decidimos dar el título de herencia de vida o herencia de muerte. Y para hablar de la herencia de vida y herencia de muerte, primero que todo tendríamos que hablar de qué es una herencia genética más exactamente. Y dicen los que saben, dicen que la ciencia nos enseña que la herencia genética es el proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a sus descendientes, ya sean características biológicas, morfológicas o fisiológicas de los seres vivos bajo diferentes medios de ambiente. Entonces fácilmente usted y yo nos damos cuenta que un niño cuando nace, la gente llega a ver el niño y es el centro de atracción de la casa y todo el mundo dice: ay, tan lindo el niño, se parece al papá en los ojos, se parece a la mamá en la nariz, se parece al papá en las manos, se parece a la mamá en el cabello. Todos tienen algo que ver con el niño y siempre buscan a quién se parece. Otros dicen: no, el niño tiene las mismas facciones del abuelo, o tiene las facciones de un bisabuelo, o tiene las facciones de un familiar. No es el papá, no es la mamá. Algunos dicen se parece al tío o se parece a la tía. Todos tenemos una característica genética en nuestras vidas que nos identifica como miembros de una familia. Usted se dará cuenta que dentro de una familia algunas personas tienen características como lunares de cierta forma, como un tono de voz parecido. Algunos heredan de sus padres la forma de la risa, la forma de hablar. De una u otra forma, siempre llevamos una herencia en nuestro ser de nuestros padres. Y para empezar a hablar de herencia de vida y herencia de muerte, yo quisiera empezar hablándole primero que todo acerca de una herencia de muerte que nos aparta de Dios. Y para empezar a hablar de una herencia de muerte tendríamos que volver obligatoriamente al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Y yo le invito a que por un momento vaya conmigo y mire lo que nos dice así. Allí nos dice así, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando hablamos de herencia de vida o herencia de muerte, la primera herencia de la cual vamos a hablar es la herencia humana, la herencia caída, la herencia de muerte. ¿Sabe? Usted y yo nacimos bajo la herencia adámica, de Adán, en otras palabras. El día que Adán y Eva pecaron, la Biblia nos enseña que cuando el Señor vino a hablar con ellos, le estoy hablando del libro de Génesis capítulo 3, dice la Biblia que el Señor estaba paseándose en el huerto del Edén. Y cuando ellos se dieron cuenta que el Señor estaba en el Edén, corrieron a esconderse. Antes de eso, ellos nunca se habían escondido del Señor. Cuando el Señor les llama y les dice, venga, ¿ustedes por qué huyen? Entonces Adán le dice, Señor, es que supimos que estábamos desnudos y tuvimos vergüenza. ¿Sabe? Lo primero que causa la herencia de muerte en nuestras vidas es vergüenza, y a causa de la vergüenza nos apartamos de Dios. Adán y Eva, cuando empezaron y cuando pecaron, su primera característica fue esa, apartarse de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Usted y yo, la herencia genética o la herencia que recibimos de nuestros primeros padres, yo no estoy hablando ahora del papá Pepito Pérez, de Juan Juárez, no, estoy hablando de nuestros primeros padres, Adán y Eva. La primera herencia que recibimos de ellos fue una herencia de muerte, una herencia caída. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, el pecado entró en el mundo por causa de la desobediencia de Adán. Muchos dicen, pero es que la que comió primero fue Eva. Sí, tiene razón, pero déjeme decirle algo. El sacerdote y la autoridad en ese momento era Adán, no Eva. Adán debió haber reprendido a su esposa, haberle dicho, has hecho mal. Muy seguramente hubiese podido interceder delante de Dios por Eva y de pronto hubiese sucedido las cosas de una forma distinta. Hago una referencia hipotética porque no sabemos, no conocemos la mente de Dios. Pienso que si Adán no hubiese pecado, hubiese podido presentarse delante de Dios y haber intercedido en favor de Eva, y muy seguramente Dios hubiese tenido misericordia, porque la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Pero cuando Adán toma del fruto del árbol y come también del fruto del árbol, eso es un acto de desobediencia y de rebeldía a Dios. Por lo tanto, la primera herencia que usted y yo recibimos es una herencia de pecado, es una herencia que nos invita a apartarnos de Dios, es una herencia que nos dice, ¿sabe? Usted puede hacer las cosas independiente de Dios, usted no necesita de Dios. Por eso hoy tantas corrientes le dicen a la gente, usted es su propio Dios, no necesita sino creer en usted mismo y todo lo va a hacer bien. Esa es una corriente humanista que se está separando del propósito y de la verdad de Dios. Déjeme decirle algo, mi hermano, mi amigo. Usted y yo, separados de Dios, nada podemos hacer. Por eso les recuerdo, la primera herencia que usted y yo recibimos fue una herencia de muerte que nos aparta de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9 al versículo 12, usted y yo nos damos cuenta de lo que yo le venía diciendo antes. Cuando el Señor viene, se pasea por el paraíso y hace llamar a Adán y a Eva, y ellos le responden escondidos. ¿Sabe? Dios siempre está buscando que el hombre se acerque a Él. Pero usted y yo siempre estamos buscando ponerle al Señor excusas. Señor, fue de allí, fue de allá, fue de un lado, fue de un otro lado. Pero nunca decimos, fui yo. Y lo que Dios está buscando en este tiempo es que usted y yo volvamos a Él nuestro rostro y digamos, Señor, fui yo y me arrepiento de mi pecado. Pero permítame hablarle también a usted en esta tarde acerca de la segunda herencia que usted y yo recibimos de nuestros padres, primeros padres. La segunda herencia que recibimos de nuestros padres es la herencia de enfermedad. Yo quiero invitarle que por favor vaya conmigo al libro de Éxodo, en el capítulo 9, el versículo 10. Y mire lo que dice allí la palabra del Señor. Dice, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Déjeme hacerle un poquito de referencia acerca de este capítulo del Éxodo. Dios le dice a Moisés, ve y dile a Faraón que deje libre a mi pueblo. Faraón desobedece. La primera plaga que el Señor envía no es las úlceras, es una plaga sobre los ganados.
Entonces cuando Faraón ve que los ganados están enfermos y que se están muriendo, que se han perdido los ganados, él le dice a Moisés: está bien, Moisés, detenga ya esa plaga y yo dejo que se vaya su pueblo. Pero cuando Moisés ora delante del Señor y pide el favor de Dios hacia Faraón y hacia Egipto, el corazón de Faraón se endurece y dice: ¿sabe qué? No se va nadie. De pronto le podían haber dicho: pero fue su palabra, usted dijo que nos dejaba ir. Faraón fácilmente hubiera dicho: cambié de parecer, ya no se van. ¿Sabe? Muchas veces usted y yo tenemos esa misma actitud con Dios. Dios llama a la puerta de tu corazón, llama a la puerta de mi corazón, llama a la puerta de nuestro corazón con una y otra circunstancia. Y usted y yo le decimos: Señor, está bien, cambia mi circunstancia. Señor, que me salga un empleo y yo te sirvo. Señor, que a mi hijo le vaya bien en la universidad, que a mi hija le vaya bien en la universidad. Señor, que se den estas cosas que yo deseo. Y el Señor nos da lo que estamos pidiendo. E inmediatamente la respuesta nuestra es que nuestro corazón se endurece y nos olvidamos de Dios. Déjeme decirle una palabra o una frase coloquial. Nos dieron el chocobreak y nos quitaron la caja de bombombones. Porque obedecer al Señor sería la caja de bombombones. Pero usted y yo perdimos la caja de bombones a cambio de un chocobreak, que fue la respuesta de un instante. Déjeme decirle algo. Después de que Moisés y Aarón esparcen las cenizas, como dice la palabra del Señor, hubo sarpullido y úlceras en la tierra. Quiero decirle algo. Hasta este momento, en la tierra no habían habido enfermedades. Hasta este momento, en la tierra la gente se moría de anciano o en alguna guerra o algún problema, pero nadie moría de enfermedad. ¿Sabe? La enfermedad es una de las consecuencias del pecado. Y la enfermedad en ocasiones es esa consecuencia del pecado que nosotros cometemos delante de Dios. Hay personas que están enfermas del corazón. Hay personas que están enfermas de los huesos. Hay personas que están enfermas de la cabeza. Y su enfermedad tiene origen en la falta de perdón, en la falta de arrepentimiento, en la falta de reconocer que usted y yo necesitamos de Dios, porque separados de Dios, dice la palabra, nada podemos hacer. Dicen los que saben, los científicos y los médicos estudiados, dicen que la mayoría de enfermedades que tienen que ver con artritis o que son de artritis, dependientes de la artritis, tienen que ver con un corazón que no perdona. No le estoy diciendo con esto que si usted está enfermo es porque pecó. No, hay enfermedades que vienen por causas distintas al pecado. Por ejemplo, usted se dedicó a comer comida chatarra durante toda su vida. Tiene 50 años y tiene un sistema digestivo terrible. Usted no mató a nadie, usted no fue rebelde al Señor. Bueno, entre comillas, porque cuando usted y yo obedecemos al Señor, cuidamos nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Pero digamos que no desobedeció. De pronto vino una enfermedad a su vida. No fue por causa del pecado. Usted no está yendo al brujo, no está yendo al hechicero. Pero déjeme decirle que haciendo algunas salvedades, algunas excepciones, la gran mayoría de enfermedades tienen que ver con cosas de nuestro corazón que no hemos querido dejar. No hemos querido olvidar un resentimiento antiguo, no hemos querido perdonar, no hemos abandonado el deseo de venganza. De pronto todavía estamos maquinando en nuestra mente cómo hacerle para hacerle daño a uno o a otro. Y son cosas que espiritualmente permiten que nuestra vida esté atada con enfermedad. Aquí en Egipto, la razón y la causa de la enfermedad fue desobediencia, fue soberbia. ¿Cuántas veces usted y yo somos soberbios delante de Dios? ¿Cuántas veces usted y yo recibimos una palabra de parte de Dios como esta, que nos está diciendo arrepiéntete? Y lo hablo en primera persona: arrepiéntete, Mauricio. Y Mauricio no se quiere arrepentir. De pronto tú te llamas María, te llamas Juan, te llamas Pedro, como sea tu nombre. Hoy Dios te está diciendo arrepiéntete, vuélvete a mí. Pero de pronto usted y yo no hemos querido arrepentirnos. Déjeme decirle algo. Hay causas de enfermedad, o más bien hay enfermedades cuyo origen son desobedecer a Dios. Y desobedecer a Dios es pecado. ¿Sabe? Esta causa de enfermedad, nuestra causa de herencia, nos enseña, hermano, que usted y yo necesitamos ser obedientes siempre a la voz de Dios. Siempre.
Usted y yo no podemos tener un corazón soberbio y esperar que el Señor nos dé bendiciones y que el Señor esté a toda hora contento y levantándonos en alto cuando somos soberbios y arrogantes. La palabra dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. La palabra dice que el Señor se agrada del humilde, pero al altivo lo ve de lejos. ¿Cómo es tu actitud y cómo es mi actitud hacia Dios y hacia nuestros hermanos? Porque a veces decimos, no, yo al Señor lo amo, pero a mi hermano no lo soporto. ¿Sabe? La palabra dice que si usted y yo no podemos amar a nuestro hermano que vemos, tampoco podemos amar al Dios a quien no vemos. Esto me permite entrar a hablarle de la tercera herencia, la herencia de ruina. Y yo quiero que por favor vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Acompáñeme, por favor. Dice, pero acontecerá, capítulo 28, verso 15 al verso 20. Le voy a leer rápidamente. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo o te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Póngale mucha atención a esto. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldita tu canasta de amasar y maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales te habéis de perder. ¿Sabe? La maldición de la ruina es algo terrible. Porque lo primero, no les quiero hablar a usted acerca del evangelio de la prosperidad. Le voy a hablar de ruina general, no de ruina solamente económica. Hay gente que su vida espiritual es una ruina completa. Usted coge la Biblia y no entiende ni la A ni la Z, no entiende absolutamente nada. Usted quiere orar y siente una pesadez inmensa para orar. Usted quiere cantar y no le salen palabras. Usted de pronto quisiera ir a la iglesia, pero cuando está levantándose para ir a la iglesia o para ver este video, como que le entra pereza y le entra un desánimo y entonces ya no lo quiere ver, ya no quiere escuchar nada, ya no quiere saber de Dios. ¿Sabe qué es eso? Una alarma que está diciéndole que usted y yo, que nosotros podemos estar cayendo en una ruina espiritual. ¿Cuánta gente tiene una ruina sentimental, una ruina en su familia? ¿Cuánta gente de un lugar a otro anda tambaleando de un lugar a otro y nunca encuentra una verdadera estabilidad emocional? ¿Sabe por qué? Porque quizá hay ruina emocional en su vida. En mi vida puede haber eso. ¿Y sabe algo? La ruina en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, física, económica, sentimental, moral, familiar, tiene un origen. ¿Cuál es ese origen? Hacer las cosas lejos de la voluntad de Dios. Cuando usted comienza a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, permítame ir allí un instante y decirle lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1. Entonces, allí la palabra del Señor nos habla de la siguiente manera. Regáleme un segundo. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sabe? Cuando la palabra dice que el Señor nos exaltará, está diciendo: te voy a poner en alto en todas las cosas, en todo, absolutamente en todo. Y para hablar de esa maldición de la ruina, estamos diciendo, hermano, que cuando usted y yo desobedecemos al Señor, los mandamientos del Señor, la puerta para que vengan cosas que nos dañan y arruinan comienza a abrirse. Hay gente que su vida es un completo desorden. Y usted dice: oiga, pero es que esta persona intenta por allí, intenta por allá, hace por un lado, hace por otro. De pronto el Señor te está diciendo: ha venido ruina sobre tu vida. Y de pronto hemos estado luchando contra eso en un área o en otra área. Pueda que se manifieste en un área y en otra no. Pero hay ruina de la cual el Señor también quiere sanarnos, mi hermano.
Permítame decirle algo, el Señor está buscando que nuestra herencia sea transformada y seamos bendición para todas las personas. ¿Sabe? Esta herencia de ruina tiene que ver con que usted y yo no podemos encontrar reposo en la voluntad de Dios, no podemos encontrar reposo en la presencia de Dios. La palabra del Señor dice, si alguno está cansado, venga a mí y yo le haré descansar. Libro de Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Sabe? El Señor dice, echa sobre mí tu carga y toma mi yugo porque mi yugo es ligero y liviana mi carga. Les sigo hablando del libro de Mateo capítulo 11. Mi hermano, ¿ha sentido usted acaso que su vida no tiene descanso, que no hay fuerzas, que no hay nada, absolutamente nada? Déjeme decirle que de pronto ha venido una ruina sobre su vida o sobre mi vida, en nuestras vidas, y esta tarde el Señor quiere traer libertad a su vida, libertad a su casa, libertad a su familia, libertad a nuestras familias. Porque la palabra del Señor dice en el libro de Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a proclamar libertad al cautivo, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y a declarar el año de la bendición, de la venganza de Jehová. ¿Sabe, mi hermano? El Señor quiere libertarte, el Señor quiere liberarnos, pero para que usted y yo podamos ser libres, necesitamos entrar y tomar la posición de hijos de Dios. ¿Sabe? Hay solución. De pronto usted me dirá hoy, pero es que yo estoy viendo que tengo un problema, yo estoy viendo que lo que usted está diciendo está ocurriendo en mi vida, yo veo que no me puedo acercar a Dios de ninguna forma, yo veo que mi familia se aleja cada día más de Dios. De pronto usted me está diciendo, yo veo que en mi familia hay enfermedad y cadenas de enfermedades de uno y otro lugar. Mi hermano, mi hermana, déjeme decirle algo, el Señor está interesado en traer salvación y bendición a su casa y a su familia, hermano, hermana. Hay una opción todavía y eso se llama la propiciación de Dios por nuestros pecados para que seamos libres. Y yo quiero empezar a hablarle acerca de eso. La propiciación para nuestra redención, sanidad y bendición. Ahora yo quiero hablarle acerca de la propiciación para nuestra redención, sanidad y bendición. Y para hablar acerca de esto tenemos que volver una vez más al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 21. Mira lo que dice allí. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sabe? Adán, siendo el primer hombre, pecó. Y cuando Adán pecó, le entregó la autoridad al enemigo para dañar toda su descendencia. Por eso la Biblia dice en el capítulo 3:4 de Génesis, que Adán y Eva tuvieron hijos conforme a su semejanza. Pero cuando usted lee la primera parte de Génesis, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿En qué sentido habla de imagen y semejanza? En la imagen de que el hombre originalmente fue creado sin pecado. Pero cuando Adán y Eva pecan, el primer hombre que nace después de ello, este hombre ya es a la imagen y semejanza de Adán. ¿En qué sentido? Es que es un hombre pecador. Ya es un hombre con la inclinación al mal. ¿Sabe? Lo primero que el Señor Jesús hizo para nosotros ser salvos del pecado fue redimir nuestro pecado a través de un sacrificio en la cruz del Calvario. Es Jesús quien nos pone en Él. Y Él es el camino de salvación. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 5 y versículo 6, la palabra nos habla acerca de esto. Voy a hablarle acerca del versículo 6. Dice Jesús, dice, el versículo 5 dice que Tomás le preguntó, Señor, muéstranos el camino. El versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe, mi hermano? El Señor Jesús es el único camino para que usted y yo podamos ser salvos. No existe un camino distinto para que usted y yo podamos ser bendecidos. No existe un camino distinto para que usted y yo podamos alcanzar salvación. Porque está escrito que todos los hombres mueran una sola vez y después de ello el juicio. Hay gente que a usted le dice, no, pero es que usted de pronto puede reencarnar y usted puede tener una nueva vida. Eso es mentira, hermano. Es una mentira gigantesca. Usted y yo estamos destinados para que muramos una sola vez. Después de esa muerte sea el juicio.
para los que no se salvan, para los que pierden su vida, su alma. Hay un juicio que está esperando por la persona que no ha querido arrepentirse. Pero la persona que muere en Jesús no va a ir a hacer un juicio de muerte y de condenación, sino va a ir a recibir un juicio más bien de premiación por haber hecho lo que Dios quiso. No le estoy diciendo con esto que usted y yo tengamos que hacer obras para ser salvos. Eso es mentira. Mire, hay muchas religiones en el mundo, pero una diferencia que tiene el Evangelio con cualquier otra religión es esta. En todas las demás religiones el hombre se salva por sus hechos. En el Evangelio, usted y yo somos salvos no por hechos nuestros, sino por una obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para que usted y yo seamos salvos. Pero para que podamos tomar esa salvación, necesitamos volver a Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Sabe? La palabra dice, solo a través de Cristo hay resurrección de pecado. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8 la palabra dice, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi hermano, mi amigo, mi hermana que me ve y me escucha por primera vez, Jesús fue a la cruz del Calvario para que usted y yo pudiésemos ser libres de la primera maldición que heredamos de nuestros padres, de esa maldición de muerte espiritual y separación total de Dios. Antes de la muerte de Cristo era para el hombre prácticamente imposible ser salvo. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Él, con sus brazos extendidos, dice, consumado es, que quiere decir, hecho está todo. ¿Sabe qué quiso decir el Señor Jesús? Ya no hay un sacrificio que venga a hacer algo más. Ya no se necesita otro sacrificio, ya no se necesita de aquello o de aquello otro. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, le dijo Pedro al varón que quería saber de Cristo. Cree tú y serás salvo tú y tu casa. La primera salvación o la primera situación que el Señor nos quiere liberar, por la cual la primera propiciación del Señor por nosotros es la propiciación para que salgamos de la esclavitud del pecado y ya no estemos en muerte, sino pasemos a vida y salvación. Ahora quiero hablarle de la segunda característica de la propiciación del Señor por nosotros. La segunda propiciación del Señor por nosotros es la propiciación por la sanidad. Y para hablar de la sanidad, déjeme decirle, en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 5, la palabra del Señor habla y nos da algunas cositas que son muy importantes acerca de la salvación. Y yo quisiera que usted y yo las viéramos por un instante. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe? Usted y yo hemos sido curados, no por el médico de allí, no por el médico de allá. Usted y yo recibimos sanidad en Cristo. Le voy a decir algo. Históricamente se dice que las enfermedades principales o primordiales son 39. La palabra nos enseña en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 1, que Poncio Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Usted me dirá qué tiene que ver lo uno con lo otro. Voy para allá. ¿Sabe? La ley judía decía que una persona que había sido condenada a muerte podía ser azotada 40 veces. Pero como muestra de misericordia, la ley judía le quitaba un azote. Entonces solamente recibía 39 azotes bajo la ley judía. A Jesús lo crucificaron los romanos, pero fueron los judíos los que buscaron la muerte de Jesús. Si usted recuerda, la palabra dice que Pilato sacó agua y les dijo, yo no voy a hacerme cargo de la sangre de este hombre. Y ellos dijeron, la sangre de él sea sobre nosotros y nuestros hijos. O sea que los que tuvieron que ver, los directamente implicados en la muerte de Jesús, no fueron los romanos, y con eso no quiero decir que ellos sean unas mansas palomas. Lo que quiero decir es que los que llevaron al Señor Jesús a la cruz fueron su propio pueblo, los judíos. Entonces, parándonos en ese orden de ideas, muy seguramente a Jesús le dieron la excepción de un latigazo. Por eso él recibiría 39 latigazos. Y usted y yo
De pronto habremos escuchado que el látigo romano tenía 3 incrustaciones, una de vidrio, una de hueso y una de hierro. Entonces cuando Jesús recibía un azote, en verdad estaba recibiendo 9 heridas con un solo azote. De esas 39 enfermedades primordiales que le hablé al comienzo, dependen todas las demás. ¿Sabe? Jesús pagó con su sangre, con su cuerpo, para que usted y yo fuésemos sanos de la principal enfermedad que aqueja al hombre. ¿Cuál es esa enfermedad? El pecado. Mi hermano y mi hermana, usted y yo necesitamos volver a Jesús y que nuestro corazón sea conforme al corazón de Él, para que en nuestra vida ya no haya más resentimientos, no haya más amarguras, no haya más rencores, no haya más cosas que nos apartan de Dios. Jesús fue a la cruz del Calvario y la Biblia nos enseña que en Él no quedó ninguna sombra de gracia, totalmente fue dañado, fue despedazado, fue destruido literalmente, al punto que cuando Él está en la cruz extendido sus brazos dice: consumado es. Y la palabra enseña que cuando el soldado romano metió su lanza en el costado de Jesús, no salió agua solamente, no salió sangre, perdón, salió agua revuelta con sangre. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Sabe? Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para que usted y yo recibiéramos perdón de pecados, pero también para que recibiéramos sanidad. Ahora, hay personas que están enfermas y se va a orar por ellas y no va a pasar nada, van a seguir enfermas y hasta van a morir de la enfermedad. Usted y yo no podemos decir es que Dios es malo, no, es que Dios es soberano. Hay personas que simplemente mueren porque debe ser así. Es el ciclo de la vida. A algunos no les gusta la forma en que mueren. A otros dice: ay, bueno, tan chévere que murió, lo más de bonito, bonita. Quedó dormidito como un pajarito y no se notó que murió. Otras personas de pronto alguna enfermedad los coge y los destruye, los daña. Y de pronto la gente dice: pero ¿por qué? Es soberanía de Dios. Hay gente que dice: es que el Señor tiene que sanarlo, tiene que sanarla. No, el Señor no tiene que hacer nada, Él es soberano. Usted y yo tenemos que aprender a respetar la soberanía de Dios, porque usted y yo no estamos en la posición de exigirle a Dios nada. Él sana a quien Él quiere, y a quien no quiere, Él lo levanta con Él. Pero usted y yo tenemos que aprender a respetar y aceptar la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. Ahora yo quiero hablarle de la tercera propiciación por la cual Jesús vino a la tierra para librarnos a usted y a mí: la propiciación por la ruina. El libro de Juan, capítulo 19, versículo 2. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Versículo 2 y versículo 3 de Juan 19. Usted me dirá: ¿qué tiene que ver esto con la ruina? Sencillo. En el libro de Génesis capítulo 3, cuando el Padre profiere y lanza la maldición sobre la tierra, el Señor le dice: maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá. Aquí viene cómo se materializó la maldición que Dios lanzó sobre la tierra. ¿Cómo? Espinos y cardos. ¿Qué pusieron en la cabeza de Jesús? Una corona con espinos. Yo le dije antes que la palabra dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Sabe? Cuando a Jesús le ponen la corona con espinas, lo golpean y eran unas espinas infecciosas. ¿Qué pasa con esas espinas? La cabeza de Jesús se vuelve casi 3 veces más grande y empieza a derramar sangre y a sangrar por todos lados. Cuando la sangre de Cristo cae sobre la tierra es liberada de la maldición de la ruina, aquella maldición que fue lanzada sobre la tierra a causa del pecado de nosotros, de nuestros primeros padres. Esa maldición fue liberada a través de la sangre de Jesucristo. Usted y yo éramos herederos de maldición de ruina, éramos herederos de maldición de muerte, éramos herederos de maldición de enfermedad. Pero sabe, Jesús derramó hasta la última gota de su sangre para redimirle a usted, para redimirme a mí de la maldición de muerte, de pecado, de enfermedad, de ruina en todas las áreas de nuestra vida. El Señor quiere traer bendición. La palabra dice en el libro de Primera de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Escuche, que seas prosperado en todas las cosas,
Hay gente que tiene una visión tan corta de la palabra prosperidad que piensan que la prosperidad es solamente plata, y ese es un error. Prosperidad en Dios no significa plata. Prosperidad en Dios significa que Dios de la nada va a proveer para lo que usted y yo necesitamos. Jesús era un hombre próspero y él no tenía una bolsa llena de dinero. Pero ¿dónde probó el Señor Jesús su prosperidad? Cuando vinieron a escuchar los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y él le dice a los discípulos: háganos recostar sobre la hierba. Y él ora por los panes y los peces y los multiplica. Y se levantan en la primera escena 12 cestas de sobras de pan y de pescado. Y en la segunda ocasión, porque lo hizo 2 veces, sobraron 7 cestas. ¿Qué quiere decir eso? El número 12 en la Biblia significa el gobierno de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios tiene el gobierno sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier necesidad. El Señor tiene el gobierno y Él puede hacer un milagro sobrenatural para bendecir tu vida y para bendecir mi vida, porque el Señor no se mueve bajo las circunstancias, sino sobre las circunstancias. La segunda ocasión que quedaron 7 cestas, ¿qué significa el número 7 en la Biblia? El número 7 en la Biblia significa perfección. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que la perfecta voluntad de Dios es que usted y yo aprendamos a descansar en Él. No porque usted y yo seamos más, sino porque hemos entendido que Él es más. Así que, mi hermano, el Señor tiene el control de todas las cosas y el Señor es perfecto en todo lo que hace. Yo quiero terminar este tiempo diciéndole a usted, mi hermano y mi hermana, hay una propiciación especial y usted y yo necesitamos volver a Él. La palabra dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿De qué cosas viejas habla la palabra? Las maldiciones. Y luego dice: he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe? Cuando usted y yo venimos a Cristo, hay una ruptura en nuestras vidas, en el antes y el después. Escuche, cuando hacemos una decisión por Cristo de corazón, cuando venimos a Jesucristo de todo corazón y le decimos: yo te reconozco como mi Señor y Salvador, ¿vamos a tener luchas? Claro que sí, porque es que el camino del Señor no es un camino de algodones. No es el camino de todo bien y todo sople y listo, agregue agua. No, ese no es el camino del Señor. La Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones. Si Jesús lo dijo, créalo que así va a ser. Vamos a pasar por enfermedades, vamos a pasar por necesidades, vamos a pasar por calor, por frío, vamos a pasar por 1000 cosas. Pero escúcheme bien, en todas y cada una de las circunstancias que enfrentemos usted y yo, sabemos que en Jesús tenemos la bendición y que en Él está la redención para nuestras vidas. Mi hermano y mi hermana, yo no puedo concluir ese tiempo sin antes invitarle a que usted haga conmigo una oración. ¿Cuál es esta oración? Es la oración donde usted le invita al Señor Jesús a venir a su vida, donde usted le rinde su vida a Él, donde usted le dice: Señor, yo quiero que tú tomes control de mi vida y te reconozco como mi Señor y mi Salvador personal. Entonces, si usted sabe que necesita de Jesús, y yo sé que lo sabe, usted que me ve por primera vez, usted que escucha este mensaje por primera vez y sabe que solamente tiene oportunidad de ser salvo a través de Cristo, yo le quiero invitar, por favor, a que repita conmigo esta oración. Le invito, por favor, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Hoy, Señor, yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti y que he vivido mi vida alejado de tu voluntad. Pero hoy, Señor, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Hoy abro mi corazón a ti, Señor, y te invito para que tú vengas a mi vida, para que te sientes en el trono de mi corazón, para que tú tomes control absoluto de mi vida y de todo lo que yo quiero hacer y ser, Señor. Hoy, Señor amado, rindo mi voluntad a ti, rindo mis sueños, mis expectativas, mis anhelos y mis deseos. Los pongo delante de ti para que tú seas el Señor total y absoluto de mi vida. También te invito, Señor, para que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, Señor, para que cuando tú me llames yo te pueda responder y estar contigo por siempre, Señor. Hoy sé, Señor, que si muero, cuando abra mis ojos en la eternidad, estaré allí por siempre alabando y bendiciendo tu nombre. Pero si vivo, mientras viva aquí en la tierra, mi vida será para alabarte, adorarte y servirte por todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo, mi amiga, mi hermano que hizo esta oración por primera vez,
yo quiero invitarle a que por favor nos deje su número telefónico, su contacto en la caja de comentarios. ¿Para qué? Queremos llamarle, queremos orar por usted, tener un contacto más cercano telefónicamente con usted. Queremos orar por su necesidad. De pronto usted me dice, mi hogar está destruido. De pronto usted nos dice, estamos desempleados. De pronto usted me dice, bueno, sin fin de circunstancias que nos envuelven. Queremos orar por usted. Hay un equipo de personas que estamos dispuestos a orar por usted, por la bendición de su casa, de su familia. Entonces yo le invito a que por favor deje sus datos en la caja de comentarios. Yo le garantizo que no vamos a estar molestándole, simplemente le vamos a llamar para poder orar por usted y bendecir su vida y ser bendición para usted. Y de esta forma yo me despido diciéndole, Dios le bendiga, Dios le guarde. En Cristo siempre hay una nueva oportunidad, porque Dios es fiel. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hola mis hermanos. Bueno, primeramente demos gracias a Dios porque Él nos ha permitido una vez más escuchar de su palabra. Espero que hayan disfrutado el mensaje. Eso era todo por hoy. Los espero el próximo jueves a la misma hora y con ese mismo ánimo. Bendiciones para ti y tu familia.